Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. Gracias a ti por los saluditos, por los mensajes, por el cariño. Que Dios te bendiga. Hoy vamos a conocer la historia de Enick Montenegro, una mujer valiente que ante la pérdida es fortalecida en Cristo Jesús. Antes de conocer su historia, quiero invitarte para que solicites la nueva revista Esperanza Mente Feliz. Para solicitarla solo debes acceder al sitio web www.nuevotiempo.org/escuela bíblica. Te haremos llegar gratuitamente este material en digital gracias a las donaciones que realizan nuestros ángeles de esperanza. Así que estaremos muy atentos a tus pedidos. Mente Feliz. Vamos a ver el video biográfico de la historia de hoy. Bienvenidos. Enick Grisel Montenegro es nacida en Chile, oriunda de Porvenir, donde reside actualmente, ciudad en la provincia Tierra del Fuego en la región de Magallanes y de la Antártica chilena. Tiene 62 años, es profesora de inglés y trabaja en un colegio de la zona. Viene de una familia con 3 hermanas y 2 hermanos. Se casó con Francisco Mora y tuvieron 3 hijos, Ángel, Alejandra y Aldo, con 4 nietos en total. Su esposo falleció en 2021, producto de afecciones posteriores tras sufrir un cáncer en la lengua, del cual sanó gracias a Dios, y especialmente recibiendo el Evangelio en sus últimos días. Debido a Enick, gran parte de la familia se ha acercado también a los caminos del Señor en los últimos años. Su madre también falleció tiempo después por cáncer de mamas, dejando un lindo testimonio en especial para sus hijos, quienes también se han bautizado. Vamos a conocer a Enick. Quédate en Identidad. ¿Vives confiando en las promesas de Dios? Enick Montenegro, nuestra invitada de hoy, vive fortalecida en el Señor y hoy vamos a conocer un poco más acerca de su historia, así que vamos a darle la bienvenida. Adelante, querida Enick, muchas gracias por haber aceptado la invitación aquí en Identidad, conocer tu historia, la identidad que Dios te ha dado. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Qué bueno, nosotros felices de que estés aquí con nosotros contándonos tu historia. Bienvenida, siéntete en casa conversando. Gracias por la invitación, gracias por tu valentía y por, conversar hoy con nosotros contándonos tu historia. Nuestros amigos van a quedar gratamente sorprendidos, emocionados, ¿por qué no? Y de ver cómo Dios nos sustenta, nos alienta, nos motiva todos los días. Querida Enick, cuéntanos en qué parte de Chile te encuentras, cuántos hijos tienes, queremos conocerte, ¿a qué te dedicas? Bueno, yo estoy en Porvenir, Tierra del Fuego, bien al sur de Chile. Tengo 3 hijos, 4 nietos, soy profesora de inglés de enseñanza media y estoy en la iglesia desde 1991, por lo menos bautizada. Amén. Qué lindo, Enick, que Dios allí te siga bendiciendo muchísimo. Estamos bien al sur de Chile, allí acompañándonos, así que un saludito a todas las personas que viven en esa linda zona. No tengo la oportunidad de conocer, pero debe ser maravilloso, hermoso. Espero en algún momento visitar, así que me alegra tenerte aquí en el programa y conocer aquí tu historia, Enick. Siéntete bienvenida, que Dios te bendiga muchísimo. Ángel, Gracias. Y en tu labor también allí como docente me parece vital, y en el área de inglés también, que me encanta muchísimo, así que que Dios te siga allí guiando, entregando dones y talentos para su obra también. Querida Enick, yo quiero que tú me cuentes cómo tu familia conoció del Señor. Tengo entendido que el primer mensaje llegó a tu abuelita paterna. Cuéntanos allí cómo es la historia. Mi papá, que falleció cuando yo tenía 4 años, él fue el primero que escuchó por la radio el programa que se llamaba La Voz de la Esperanza, hizo unos cursos. Fue el primero que tuvo algún tipo de contacto con la iglesia adventista. Pero mi papá falleció y yo creo que después de eso, mi abuelita en algún momento, no tenemos claro cómo fue que llegaron las personas a ella. Yo creo que llegaron a hacerle curso o existe sabemos que a ella le pidieron para arrendar una pieza para poder hacerla como templo o algo así.
Qué lindo, querida Enik. Allí, ¿cómo llega a tu familia el mensaje en este lugar? Probablemente haya sido un colportor. Para quienes están escuchando, viendo, un colportor es como un vendedor de literatura cristiana, de salud también. Así que si toca a tu puerta algún día un colportor, por favor, ábrele la puerta. Son ángeles enviados por Dios con un mensaje lindo que va a marcar tu vida para siempre en lo absoluto. Lo hemos visto aquí en Identidad. Nick, yo quiero adelantarnos un poquito allí en la historia porque, claro, tú empezaste a conocer del Señor, tenías como conocimiento por esas raíces, con algo de tu papá, de tu abuela. Sin embargo, tú no tomabas la decisión de entregar tu vida a Jesús mediante el bautismo, pero sí conocías y después conoces a tu esposo. Cuéntanos allí cómo fue ese caminar. Sí. Fui a estudiar a Valdivia porque aquí no había universidad para estudiar y allí conocí a mi esposo. Él era católico, de los católicos católicos. Entonces cuando nosotros nos casamos con la Iglesia Católica, pero después nos vinimos a vivir acá, de vuelta por venir, y, cuando inauguraron la iglesia, cuando construyeron, digamos, el edificio, vinieron a hacer una campaña y ahí estuvimos haciendo unos cursos con mi esposo y, él aceptó, pero previo a eso, cuando él se vino a vivir a Porvenir, él una noche soñó algo. Él había ido ese día a un campeonato de ajedrez y cuando regresó me dice, yo no bebí nada, me dijo, porque se dieron las cosas de tal forma que en ningún momento tuve el acceso, me servían algo y después llegaba otra persona y se lo tomaba. Ya, entonces ya eso fue como llamativo. Y después en la noche me despierta, la amanecía y me pregunta, me dice, ¿existe en la Biblia algún libro que se llama Efesios? Y yo le digo, sí. Me dijo, es que yo soñé que me decía que lea Efesios 5:14. Y Efesios 5:14 dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Bueno, yo le dije en ese momento que el Señor lo estaba llamando porque él, siempre que llegaban los hermanos, ya sean colportores o misioneros o hermanos que venían a hacer sermones, llegaban a la casa de mi mamá. Mi mamá siempre los recibía. Entonces, mi esposo siempre arrancaba cuando empezaban a hablar de la Biblia y cosas así. Entonces, cuando le llegó ese mensaje, y precisamente ese día había un hermano que estaba para hacer la actividad del día sábado, estaba ahí, y yo le digo a mi esposo que el Señor lo estaba llamando de esa forma. Yo igual sentí que fue como, o sea, yo siempre lo encontré que fue una forma muy especial que el Señor lo llamó. Después leímos el resto del capítulo y en realidad que sentimos que eso sí fue un mensaje de Dios. Qué hermoso, Nick. Me gusta mucho en las historias como Dios allí busca a tu esposo. Justo estaban con el tema del ajedrez y por lo general se tomaba mucho, no bebió ese día ningún tipo de bebida alcohólica. El Señor también se le manifestó en sueños allí en este libro maravilloso de Efesios capítulo 5, verso 14. Invitamos a nuestros amigos que puedan allí, orando primero, pidiendo sabiduría del Espíritu Santo, lean Efesios capítulo 5 y ver cómo también tú eres tocada también por el Señor, porque dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Lo hemos mencionado aquí en Identidad y me llama la atención porque tú tenías como algunos conocimientos, pocos destellos de que en algún momento fuiste a la iglesia. Y cuando ya decides por Jesús mediante el bautismo, ¿cómo fue ese momento como matrimonio y como familia, Nick? Pasamos como yo creo la mayoría de la gente que de repente se bautiza por momentos en que uno está bien con la iglesia o en el fondo con Dios, porque Claro. me pasaba que de repente yo me bajoneaba y él era que me alentaba para seguir, y otras veces le pasaba a él que yo lo veía que estaba abajo, entonces uno seguía como, no se desanimaba, sino que había que animar al otro para que pudiera seguir el camino recto. Y yo creo que de eso se trata, en el fondo es como cristiano uno tiene que hacer eso, siempre tiene que haber alguien al lado que esté ayudando en caso de que uno esté decaído.
Sí, por eso habla el Señor de la ayuda idónea, donde nos fortalecemos como equipo, nos animamos, porque dice, ella, él más Dios en el centro es el equipo perfecto para avanzar en los caminos del Señor. Sin embargo, estamos en este mundo y la enfermedad, la muerte, el dolor, las tragedias están presentes. El enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Yo quiero que me cuentes la experiencia que tuvieron como familia cuando tu esposo padece de un cáncer. Cuéntanos qué fue lo que sucedió en detalle y cómo también Dios allí se manifestó en Nick. No sé si era como un ganglio, parecía inflamado o algo así, pero cuando fue al médico, lo operaron en Punta Arenas y el médico, cuando salió de la operación, dijo que él tenía sospechas de que era cáncer. De todas maneras, se le hizo todos los exámenes, se envió a biopsia y la verdad que yo nunca pensé que era cáncer, siempre pensaba, no, no es cáncer, debe ser otra cosa, no sé, nunca pensé. Pero cuando salió el resultado, llegó que sí era cáncer, siempre igual tuve confianza, o sea, siempre dije, bueno, si es cáncer, habrá que hacer todo lo que se debe hacer, pero igual no hay que dejar de tener la fe que el Señor va a hacer su voluntad y se va a sanar. Siempre dije, se va a sanar. Entonces, bueno, tuvimos que viajar a Santiago, tuvimos ahí como de junio a octubre más o menos, que sí tuvo que hacer radioterapia, quimioterapia, y él tenía un cáncer en la base de la lengua. Entonces su cáncer era muy complicado, incluso el doctor de Montana nos dijo que probablemente que podrían tener necesidad de hacerle algún injerto de lengua o algo así. Y bueno, el caso es que eh, llegando allá había que hacerle quimio, había que hacerle radio. Era un tratamiento bien invasivo en ese sector. La verdad que a él eh, llegaba muy mal de vuelta cuando íbamos a los tratamientos, especialmente de la radio, que era diariamente, y las quimios eran una vez a la semana, y estábamos los dos solos en Santiago. Se fueron dando tantas cosas que yo le contaba cuando me entrevistaron previo, que, por ejemplo, cuando tuvimos que conseguir un lugar donde vivir, eh, habíamos buscado un departamento y como 1 o 2 días antes mi esposo dijo, quiero ir a ver dónde es el lugar. Entonces buscamos una niña que nos hacía de Uber y ella nos llevó al lugar y a mi esposo no le gustó eso, que estábamos en pandemia, había mucha gente, estaba en el piso 19. Y yo pienso que el Señor lo guió para que él pensara eso antes, previo a que nos fuéramos a vivir, porque en realidad cuando ya empezó su tratamiento y de la forma en que él llegaba, yo creo que él no habría sido capaz de llegar hasta arriba, aunque fuese en ascensor y estábamos en época de pandemia, que había que igual cuidarse mucho más, todo eso. Entonces, bueno, llamamos a la persona que nos estaba haciendo los contactos para encontrar un lugar para vivir y ella nos dice, mire, se desocupó ahora para el viernes, desocupan una casa en Las Condes. Y era una casa que estaba como en un segundo piso, pero en realidad era casa, no era departamento, no había que estar con tanta gente, dada la enfermedad que él tenía y dada que estábamos con pandemia. Y nosotros siempre dijimos, el Señor permitió que nosotros encontráramos ese lugar, porque es un lugar maravilloso. Eh, Estaba rodeado de árboles, era tranquilo, no había mucho movimiento y dada la situación de la enfermedad que tenía mi marido, era necesario que tuviese un lugar donde él estuviera bien. Era un lugar espacioso, que si venían a vernos nuestros hijos, había espacio para todos, había muchos Amén. dormitorios, había 2 baños, o sea, era una casa soñada que yo nunca en mi vida hubiese pensado tener, pero yo siento que Dios nos dio ese lugar. Dios nos dio ese lugar, que era tan lindo, estábamos cerca de la cordillera, veíamos, no sé, pues estábamos en invierno, se veía la cordillera nevada, y yo encuentro que en mi vida hubiese pensado vivir en un lugar así. Así que yo siento que el Señor permitió que nosotros llegáramos ahí y que pudiéramos estar tranquilos para poder salir adelante con esa enfermedad tan complicada. Terminó su tratamiento, volvimos aquí a Porvenir y en enero nosotros teníamos que volver a Santiago a que se haga el PET para que vea si es que tenía cáncer.
La verdad que cuando fuimos se hizo el examen y su cáncer se había ido, no Amén. tenía nada, había sanado de su cáncer. Entonces estábamos muy felices, bueno, nuevamente agradeciendo a Dios porque en todo momento nos sentimos acompañados, nos pasaron tantas cosas, Ángeles, que si yo tuviera tiempo para contar tantas otras cosas donde yo vi la mano de Dios, las contaría. Pero uno a veces como ser humano no está consciente de todas las cosas que uno diariamente el Señor hace por uno, Sí. cómo envía a sus ángeles a cuidarnos, a protegernos. Imagínate viviendo de aquí en un lugar que es una isla, que uno no tiene contacto con tantas cosas y tuve que llegar a estar en Santiago a veces sola cuando mi esposo lo operaron. Me tenía que ir sola de vuelta a la casa, esperando Uber, no llegaban, había muchas, me lo rechazaban, ya se estaba de noche y yo siempre esperando, confiada en que el Señor me estaba cuidando nomás, nada más. Y siempre todo bien, todo bien. Nos pasaron muchas cosas, pero siempre vimos la mano de Dios y la gente que el Señor enviaba a nuestro alrededor, tanta gente que a nosotros que vivimos lejos de Santiago a veces nos dicen, oye, ya es que es peligroso, que la gente es mala. Conocimos tanta gente buena que uno se emociona porque uno dice, solamente Dios permite que uno pueda llegar a conocer tanta gente buena y cuánto nos ayudaron. Entonces, esas cosas a mí me alegran tanto porque digo, cómo el Señor nos cuida, pero de tal forma que nosotros a veces somos tan desagradecidos que no nos damos cuenta que Él está en todo momento en nuestras vidas. Nos está cuidando, nos está apoyando. Siempre dices tú, porque los buenos somos más, querida Enic, y Dios nos manda allí a hacer luz, a hacer sal en este mundo, a marcar un poco la diferencia. Y me gusta mucho allí en tu historia haber encontrado esas personas que te ayudaron, ver en cada momento una situación, y es porque tu relación con Dios nunca desfalleció, siempre fortalecida en Él, en esa conexión, para poder avanzar en medio de las pruebas, para ser fortalecida en Jesús. Quiero que me cuentes un poco después cómo fue ya la recuperación allí y lo que sucedió después, Enic. Él estaba sin cáncer, pero su enfermedad era tan grave que él no podía comer. Él tenía que usar sondas para alimentarlo y él no podía abrir la boca, hablaba muy poquito, no podía tragar. Tragaba líquido de vez en cuando, pero eso era para él muy doloroso. Él siendo una persona que le gustaba mucho hablar, no podía hablar, que le gustaba comer, no podía comer, que le gustaba hacer muchas cosas, él estaba débil para enfrentarse a hacer las cosas porque era muy hiperactivo, muy trabajólico. Entonces, él un día me dijo, fue en enero, cuando ya habíamos vuelto a Santiago, me dijo, yo le pedí a Dios que si yo no voy a quedar bien, no voy a poder hacer las cosas que a mí me gustan, así que es su voluntad que me lleve, me dijo. Y yo le decía, no, le decía, porque yo nunca pensé que eso podría llegar a pasar. Y yo le dije, no, le dije, si no va a ser así, le dije, sí, te vas a recuperar, pero estaba muy lento, él estaba recibiendo tratamiento especial para poder alimentarse, porque se había bajado mucho de peso. Aparte del cáncer, tenía el problema de que no se podía alimentar, había que alimentarlo por sondas y era bien complicado. Pero bueno, él en diciembre, antes que fuéramos a Santiago, había tenido una hemorragia y había estado hospitalizado un tiempo en Punta Arenas, pero después volvió bien. Después, en febrero, él volvió a tener una hemorragia cuando estábamos en casa y ahí tuvimos que llevarlo bueno, lo llevamos de urgencia, lo llevó a la ambulancia y de ahí lo trasladaron en avión a Punta Arenas. Ahí lo llevamos a emergencia, digamos, y ahí lo internaron, pero en esa vez estábamos de nuevo con problemas con el COVID y no me dejaron verlo, porque en diciembre cuando estuvo hospitalizado yo podía ir a verlo 2 veces al día. Ahora yo lo dejé ahí en la urgencia y no lo pude ver. Solamente nos veíamos por llamada y una vez que yo fui, él me dijo yo estoy en la ventana para que lo viera por ahí desde lejos. Eh, un día miércoles me llamó en la noche por video, me dijo,
mañana, dijo, voy a estar bien, dijo, porque ahora estoy abriendo más la boca, dijo, yo siento que me voy a mejorar, voy a estar bien. Y yo dije, qué bueno, y estaba contento. Entonces, la noche antes, bueno, me llamó y me dijo, quiero que oramos los dos, y fue lo último que hicimos porque el amanecía me llamaron para decirme que había fallecido. Él le dio una hemorragia porque yo creo que el tratamiento que le hicieron, por lo que me dijeron de su tratamiento de, de radio, fue muy invasivo y su vena aorta explotó. Entonces falleció así, me decía la enfermera, porque ya lo estaba monitoreando, que como en 2 minutos, fue una cosa así fulminante, un sangrado total, pero bueno, yo siempre me quedé tranquila porque yo dije, bueno, el Señor quiso que fuera así, Él tiene que haber estado listo. Esos casi semanas que yo no lo vi, Él estuvo solo. Yo creo que esa hora pudo haberse encontrado con toda su situación de vida, haberse puesto al día con Dios y que estaba con algunas cosas que estaban pendientes. Y yo siento que Él se fue cuando ya estaba listo para irse, era su momento. Y yo creo que si se hubiese quedado quizá no habría estado tan apegado a Dios, no sé, yo siento que era el mejor momento para Él. Y yo siento que para mí igual fue como lo mejor, en el sentido que yo me he acercado mucho más a Dios y siempre confiando en que yo siento que yo me voy a volver a encontrar con Él, porque yo siento que Él sí se fue bien con Dios. Entonces yo tengo que ahora seguir luchando para yo estar bien siempre, para no alejarme del Señor. Amén. Y gracias a Dios, yo siento que sí, que así ha sido. Amén. Yo siento que de alguna forma he podido ayudar a otras personas y que han visto en mi ejemplo, después que falleció mi esposo y más encima que 3 meses después falleció mi mamá. Y me han visto tranquila y todo eso. ¿Por qué? Porque yo tengo fe. Sé que mi mamita igual se fue en los brazos del Señor. Y mi mamita se fue cuando mis hermanos casi estaban todos ya en los brazos del Señor, porque antes de eso no estaban todos bautizados y están todos mis hermanos bautizados, somos 5, Amén. 4 estamos en la iglesia adventista. Amén. Y hay otro hermano que no vive con nosotros y él está en otra iglesia. Amén. Pero nunca perdemos la esperanza, así que algún día pueda él igual venir a estar con. Es emocionante, Nick, y yo quiero agradecerte por tu tiempo, por la exposición. Es imposible que no salgan las lágrimas. Perdiste a 2 seres amados, pero son ganadores del reino de los cielos. Y aquí la vida eterna es fundamental. Gracias, Nick, por tu tiempo, por la disposición. Y quiero que nos dejes un mensaje final a nuestros amigos quienes están viendo, escuchando tu historia. ¿Qué les dirías? Tal vez perdieron también un ser querido, un ser amado, esposo, hijo, no lo sabemos. Déjales un mensaje final. Yo creo que lo primero que uno tiene que tener, en primer lugar, a Dios. Yo solo aprendí hace un buen tiempo que cuando lo primero en nuestra vida es Dios, todo lo demás va a salir bien. Aunque para el resto del mundo lo que pase sea malo, porque para algunos puede decir, pero se murió tu esposo, se murió tu mamá. Pero no, porque el Señor, si está uno con el Señor, uno entiende que el Señor se los llevó y ellos están bien, o sea, van a estar bien, porque en este momento están descansando, ya no sufren, no tienen ningún problema. Entonces, decirle a todos que tengan fe, que el Señor hace las cosas de acuerdo a su voluntad, que sabe que es lo mejor para nosotros y nosotros tenemos que aceptar su voluntad siempre. Y bueno, yo siempre tengo como en mente, yo tengo muy mala memoria, pero yo me sé el versículo, pero no sé en dónde está, que es todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo siento que es así. Amén, totalmente, Nick. Filipenses 4:13, ahí tu texto bíblico, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hemos aprendido mucho de ti, hemos aprendido mucho con tu mensaje, Nick. Primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas van a ser añadidas. Falta poquito, Jesús viene pronto y debemos estar listos, dispuestos a seguir predicando
para vivir esa vida eterna que anhelamos y esperamos, ese día glorioso con Cristo Jesús. ¿Tú quieres estar en ese lugar, vivir ese momento? La decisión está en tu corazón. Que Dios te bendiga, querido amigo, querida amiga. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad, y también te dejo la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo, canal de esperanza.